que tiene que ver con la equidad. ¿Puedo leer la pregunta? Valore la equidad del sistema educativo español, entendida como garantía de igualdad de oportunidades para todos los niños, independientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. ¿Y qué prelación otorga al objetivo de la equidad frente a la calidad del sistema educativo? Sí, adelante. Iba a decir que me encantó cuando me propusieron esto, porque la equidad es una de las joyas de nuestro sistema educativo. Normalmente no lo veo en titulares de prensa, pero es verdad que en los informes PISA estamos en el número 32, pero en equidad estamos en el número 3 de todos los sistemas educativos. No tiene relación. Por lo tanto, quiere decir que en equidad hemos avanzado mucho. No obstante, aquí hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con esto que dice la pregunta, igualdad de oportunidades para todos los niños, independientemente del nivel socioeconómico de sus padres, pero, es decir, en compensación de desigualdades, pero todavía nos queda un déficit en lo que tiene que ver con el tratamiento de la excelencia, es decir, de los mejores del sistema educativo. Ahí estamos perdiendo talento. El resumen sería: tenemos un excelente sistema de equidad en lo que tiene que ver con el que muchos alumnos y alumnas españoles, consiguen progresar con los sistemas de compensación de desigualdades y esto lo dicen los informes internacionales. Sin embargo, es verdad que nos falta dar un tratamiento adecuado a lo que hemos llamado a la excelencia, es decir, aquellos alumnos mejores del sistema educativo que, como van muy bien, pues nadie trata de que vayan mucho mejor, ¿no? Y ahí perdemos un talento importante. Al final, la esencia de la equidad es el tratamiento adecuado a la diversidad, y el tratamiento adecuado a la diversidad necesita el tratamiento personalizado de las dificultades de aprendizaje desde el primer momento. Es decir, un sistema tiene tanto éxito en esto en la medida que tiene diagnósticos tempranos y tratamiento de las dificultades en el mismo momento que se producen. Cuanto más acertamos ahí, mejor conseguimos esta igualdad de oportunidades. Otra de las preguntas que en este sentido se decía: ¿qué prelación otorga al objetivo de la equidad frente al de la calidad del sistema educativo? A modo de ejemplo, ¿qué considera preferible? ¿Un sistema de máxima equidad con el 100% de los alumnos recibiendo una enseñanza de calidad media, u otro en el que hay un 5% de alumnos con nivel bajo, un 80% con un nivel medio y un 15% con un nivel elevado? Bueno, yo creo que la calidad debe ser igual para todos. El éxito es combinar calidad y equidad. Y, por lo tanto, yo hablaría no tanto de una calidad de nivel bajo para unos determinados, sino de un rendimiento de un 15% con un nivel elevado. Bien, cambiando la palabra calidad por rendimiento, estaría de acuerdo, porque, repito, el gran objetivo de la Ley Orgánica de Educación del 90 es para una sociedad heterogénea que está pensando en la atención a la diversidad, y ahí está la clave de que cada alumno por sí mismo consiga el máximo de sus posibilidades. Y en eso decía que lo que hay que procurar es que este nivel de equidad que hemos conseguido no vaya deteriorándose por otro tipo de políticas. En definitiva, la atención a la diversidad se basa en el principio de que no hay nada tan injusto como tratar igual a los que son diferentes. Recupero mi argumentación anterior. La diversidad del conjunto de los alumnos españoles, hay centros en el que tenemos más de 30 nacionalidades en el conjunto del alumnado, y eso significa una importante diversidad de mucho tipo de culturas y de otros aspectos. Necesita una diversidad de sus proyectos educativos. En la medida que el sistema educativo atienda a la diversidad, iremos superando el problema del fracaso escolar. Por lo tanto, y aquí aterrizo con este punto, el fracaso escolar es la consecuencia de un sistema homogéneo incapaz de tratar la heterogeneidad, porque, repito, no hay nada más injusto y más ineficiente que tratar igual a los que son diferentes. La última pregunta: ¿qué opinión le merece la línea anunciada por el Ministerio de premiar en mayor medida el mérito para la obtención de becas? Bueno, las becas son la aportación de dinero público a la compensación de desigualdades de origen económico y social. Por lo tanto, primero, cuanto más importantes sean sus partidas, más avanzamos hacia una sociedad con igualdad de oportunidades. Ahora bien, por tratarse de dinero público, debe exigirse una condición académica mínima, que a mi juicio es la superación de cada curso en un año académico entre junio y septiembre.
Y si hubiera que establecer un criterio competitivo, habría que establecerlo entre los alumnos con recursos económicos insuficientes, es decir, entre ellos, porque para ellos están las becas, habría que premiar sobre todo a los que tienen mejores méritos académicos, pero no desnaturalizar el sentido de la beca, que es ayudar a los alumnos que tienen dificultades de origen económico y social, hacerlos competir con alumnos que tienen otras posiciones de partida en términos de expedientes disciplinarios. Y decía, por fin, que este asunto de la equidad me resultaba especialmente agradable para mí, porque yo quiero para el conjunto del sistema educativo lo que el sistema educativo ha hecho conmigo. Yo aprendí a leer en una escuela unitaria de un pueblo que no tenía luz eléctrica. Y, bueno, el sistema educativo, la escuela pública, me permitió terminar la universidad y estar hoy aquí siendo antiguo alumno del CEU. Este es el gran objetivo ético, social y político del sistema educativo, a mi juicio. Muchas gracias. ¿Comentarios? Uno brevísimo, es para expresar... Brevísimo porque me quedan 2 bloques. Es para expresar mi enorme perplejidad de que se pueda calificar a un sistema educativo que expulsa un 28% de su seno con el abandono educativo temprano de, diríamos, de modélico desde el punto de vista de la equidad. Es decir, y que yo reconozco que PISA lo califica así, les da una buena nota en el tema de la equidad, y siempre me ha sorprendido esa valoración. Yo lo que entiendo es que, aparte de otros enormes defectos que tiene nuestro sistema educativo, en relación con la llamada equidad, merece un clarísimo suspenso a nuestro sistema educativo. José Luis. Sí, la verdad es que este tema de la equidad a mí siempre me pone mucho. Yo tengo aquí publicada una cosa en la que tomo una referencia de qué es la equidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice: igualdad de ánimo, bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, etcétera, un montón de cosas más, y dice: disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Esto es claramente un concepto moral, y es que es, desde mi punto de vista, absolutamente ridículo, y no me refiero a la intervención de don Juan López Martínez, sino justamente de PISA, es decir, de la OCDE. ¿Cómo se puede dar una caracterización moral a un dato estadístico? Estamos hablando de la desviación típica, es la homogeneidad, y simplemente identificar la homogeneidad de un sistema, la homogeneidad de rendimientos con la equidad, creo que es un absoluto error. Es decir, precisamente porque la equidad es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece, es evidente que el sistema educativo español no es equitativo, porque no hay excelencia, es decir, justamente los alumnos que merecerían tener más oportunidades no las tienen. Luego es un sistema absolutamente inicuo, que es lo contrario justamente de equitativo. O sea, en este sentido, creo que no se pueden mezclar estos términos. El sistema educativo español no es equitativo, es homogéneo. Y eso es, lamentablemente, una desgracia, porque sería muy bueno si estuviéramos todos al nivel de Finlandia, pero en el nivel que estamos, esto es una desgracia, simplemente. Yo también lamento no estar de acuerdo con esta apreciación de la bondad del sistema equitativo del sistema educativo español. Y mi razón tiene que ver con el concepto. O sea, yo tampoco entendía muy bien que una desviación típica pequeña fuese de por sí algo valioso. O sea, nunca lo he pensado por qué una desviación típica pequeña es valioso. Es decir, lo importante yo siempre me ha gustado más el término igualdad de oportunidades. Y yo creo que igualdad de oportunidades es un término que hace referencia a 2 cosas. Una es la igualdad y otra, sobre todo, las oportunidades. O sea, un sistema en el que fracasa un 30%, realmente hay muchos que están quedándose sin oportunidades. Yo creo que la igualdad de oportunidades, lo que hay que pensar también mucho es en las oportunidades. Y las oportunidades dependen mucho de ese 15% que queremos que sea valioso. O sea, de ese 15% de excelente. Porque el 15% de excelente acaba generando muchos puestos de trabajo. O sea, la gente que tiene mucha iniciativa y que el sistema la potencia mucho, acaba, en el fondo, yo vivo de gente excelente. Yo necesito gente excelente para que pague impuestos. Si no hay gente que gane dinero y que pague impuestos, yo no vivo porque soy funcionario. Es el efecto inicuo, el abandono escolar temprano, es decir, que el sistema español desde la LOCSE expulse a un porcentaje arbitrario de alumnos y les prohíba seguir estudiando en el sistema formal. Completamente de acuerdo en eso. Pero también es verdad que para los que continúan, los indicadores en términos de igualdad de oportunidades son de los mejores de Europa. Es decir, el porcentaje de hijos de obreros en la Universidad Española es el más alto de la OCDE, por ejemplo.
Así que las dos cosas yo creo que son ciertas. Me alegro mucho de que la OCDE no cuele lo de la equidad, la confusión entre equidad y desviación típica a los profesores de métodos en educación y ni siquiera a los de teoría e historia. Me alegro muchísimo, porque la OCDE vende camelos, vende humo muchas veces bien envuelto, y esto lo está vendiendo con gran éxito, y con esto cumple, le pone la vela al santo de la izquierda, de la equidad. Y luego hay otro embeleco, otro camelo que vende con la misma eficacia, que es el de la autonomía y la rendición de cuentas, donde no hay confusión entre un estadístico y una noción ética siquiera, porque no hay ninguna base estadística en sus estudios. Hasta ahora llevamos 4 grandes estudios PISA gastando un montón de dinero y no hay ningún dato que apoye las afirmaciones de la OCDE acerca de la autonomía y la rendición de cuentas. Y además nos está empezando a vender otro, que es el del profesorado, para que ya no hay ninguna evidencia empírica más que los informes, porque PISA no la ha producido, sus informes no dicen nada de profesorado, pero los funcionarios de PISA están vendiendo los informes McKinsey sobre el profesorado, que dicen algunos disparates como que la calidad del profesorado es el techo de los sistemas educativos, por ejemplo, aviados estaríamos si nadie hubiera aprendido más que sus profesores, etcétera, etcétera. Así que es cierto que PISA vende humo y la de la equidad es una cosa. No, pero tengo que decir lo de la excelencia todavía, que es lo más importante, en lo que no estoy de acuerdo con Juan por lo siguiente. Es verdad que según PISA tenemos pocos alumnos con competencias altas, eso es cierto, pero no es verdad que eso indique que no tenemos buen sistema para tratamiento de las competencias altas, porque en principio lo tenemos muy bueno, al menos que según el criterio del punto defendido anteriormente por el profesor Reyero, como todo el mundo sabe, la mayor parte de los alumnos, una buena parte de los alumnos de mayor desempeño actual, es decir, los que están en el 3 o el 4% en los niveles más altos de PISA, van a colegios privados de pago, además. Muchos de ellos. Si fueran esos colegios eficientes en la promoción de la excelencia, si fueran más eficientes que el resto de colegios en algo, si alguien me pudiera a mí nombrar alguna innovación exitosa y productiva proveniente de algún lugar del sistema de enseñanza o de algún sistema de enseñanza, no ya del sector privado, del sector público, pues entonces podríamos acusarlos a esos colegios de no ser lo suficientemente eficientes o eficaces, porque a ellos les está encomendada la formación de los mejores. ¿Qué ocurre? Y termino con esto, lo juro. Ocurre que el principal input en la enseñanza no son los recursos ni son los profesores, es la capacidad y el esfuerzo de los alumnos. Y que eso es lo que determina todos los resultados primariamente. Lo demás, de lo que estamos hablando aquí tanto, son simplemente facilitadores para que ellos puedan aprender. O dicho de otro modo, termino, lo juro. El proceso que los pedagogos de mi facultad gustan de llamar de enseñanza-aprendizaje está mal nombrado. El proceso es de aprendizaje. Y luego, es cierto que a veces la enseñanza, ciertas formas de enseñanza, lo facilitan. Si yo hubiera sido el ponente, te habría devuelto la pregunta en forma de ¿y si en lugar de 5-80-15 fuera 15-85? Te pasarías todo un sistema absolutamente... No lo entiendo. Que no quiero entretenerme con eso, pero ¿prefieres un sistema en que los 100 tengan un resultado mediano igual o uno con 5 abajo, 80 en medio y 15 arriba? Si te lo ponen al revés... La respuesta es al revés, por lo menos para cualquier economista o pedagogo medio paretiano, ¿no? Sería cuestión de eso. Pero bueno, no quería hablar de eso. A ver, equidad es simplemente la palabra que se ha impuesto como edulcoración de igualdad. Pero yo creo que hay que ser un poquito más precisos y hay que pensar en justicia escolar y pensar que esta tiene distintos componentes. A mí me gusta decir que tiene 4. 1. Todo el mundo tiene derecho a una educación básica igual. Tenemos que garantizar una educación básica igual con resultados. Básica. En segundo lugar, todo el mundo tiene derecho a lo que dé su esfuerzo y eso es lo que creo que propiamente se llama equidad o se debería llamar equidad, cada uno según su contribución, ¿no? Y luego en los extremos, digamos, hay que poner más recursos para aquellos que tienen la desgracia de no haber elegido bien la familia al nacer o el sitio, etcétera, y también para que desarrollen al máximo sus posibilidades
aquellos que tienen posibilidades extraordinarias o ambiciones o lo que sea. Y eso podríamos llamarlo respectivamente solidaridad, compensación, como quieras de un lado, y excelencia de otro. Y me parece que hay que combinar todo ello, y no voy a insistir sobre qué flojea el sistema español. Lo que sí nos indica y tiene interés PISA es que PISA nos dice, ustedes son equitativos en competencias tal como nosotros las medimos. Ahora combinemos eso con el hecho de que dejamos a un 30% en el fracaso y a un 40% en el abandono. Y entonces es cuando creo que tenemos que reflexionar sobre cómo evaluamos y qué sistema tenemos. Y permíteme decir una cosa sustantiva, porque estamos hablando mucho de equidad en abstracto. Yo creo que tenemos que pensar cosas más concretas y sugeriría por lo menos 3. Una, sobre las desigualdades a más tradicionales. Una, tenemos una brecha de género hoy, clara, pero perjudica a los chicos, no a las chicas. 10-20 puntos porcentuales en cualquier indicador. Segundo, seguimos teniendo brechas de clase, aunque no son como las pensábamos, no consisten en ser rico o pobre, sino más bien en ser familia educada o no educada, con capital escolar sin, capital cultural sin, etcétera, etcétera. Y tercero, tenemos una inmensa minoría. Empezamos a tener otras, pero tenemos una inmensa minoría, los gitanos, a los que simplemente estamos aplicando la legislación vigente, garantizándoles el fracaso más absoluto, que el 80% no termine siquiera la enseñanza obligatoria. Una referencia histórica, como me he utilizado yo en mi propia experiencia personal, cuando llegábamos a la universidad nos encontrábamos que solamente el 8% procedíamos de clases económicamente bajas. En este, ya lo ha dicho el profesor Carabaña, aquí sí hemos dado un gran avance. En la universidad tenemos muy bien representada a las clases populares. Segundo, este sistema es tan equitativo que en ese 30% de fracaso escolar no está básicamente las clases populares, sino que se reparte casi proporcionalmente al 10% entre clases populares, clases medias y clases altas. Tenemos un porcentaje elevadísimo, bueno, de un 10% de este 30% de clases altas que no obtienen el título en educación secundaria obligatoria. Desde ese punto de vista de la definición de compensación de desigualdades de origen económico-social, el sistema es mucho más equitativo. Es tan equitativo que el 30% de fracaso escolar está repartido aproximadamente a un tercio en cada una de las que entendemos clase social baja, clase social media y clase social alta. Nada más, gracias. El cuarto bloque lo trata José Luis Gaviria y es valore el grado actual de libertad de educación en España. La verdad es que